Buenas noches, compatriotas. Muy buenas noches. Bienvenidos al Club de los Desvelados. Bienvenidos al Club de los Desvelados. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches. Vamos a darle un chance que se conecten unas 10 personas, no importa, 10, 15 personas. Vamos a continuar con eso. Dios los bendiga a todos. Libertad a los prisioneros políticos es lo primero que siempre pedimos desde estas humildes transmisiones, de esta humilde plataforma de mi página personal. Les recuerdo a todos que esta transmisión se ejecuta desde el estado de la Florida, desde Miami. Estado de la Florida, uno de los estados de los 50 estados de Estados Unidos de Norteamérica, y está protegida por la primera enmienda de la Constitución, por la libertad de expresión. Y es una transmisión obviamente de opinión política, de opinión sobre la situación de Nicaragua, la situación criminal que hay en Nicaragua, y pues está protegida por la primera enmienda constitucional de Estados Unidos de Norteamérica. Buenas noches, Monte de Barracoa, Nidia Fields, buenas noches. Y es la víspera de mi cumpleaños, está casi aquí ya mi cumpleaños, y ayer tuvimos una pequeña, me compraron un cake, me partieron un pastel por ahí, y pues siendo la víspera de mi cumpleaños, quiero dar un mensaje muy bonito el día de hoy, esta noche, dar un mensaje espectacular esta noche para que no nos olvidemos de la ruta, no nos olvidemos del camino. El martes, Nidia. El martes. Y saludo a Noel Benavide, a Carola, Sara. Bendiciones. Y vamos a hablar del buen samaritano. ¿En qué consiste el buen samaritano? ¿En qué consiste el buen samaritano? Y vamos a aplicar. El buen samaritano conocía la ruta. El buen samaritano estaba claro de lo que tenía que hacer. Y vamos a hablar de la parábola que quedó plasmada en la palabra de Dios, plasmada en el Evangelio según Lucas. Así es. Saludos a Lisette Vega, Noel Benavide. Buenas noches. Y dice la palabra de Dios, que siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Lucas 10, en el capítulo 10, en versículo 30, empieza la parábola de el buen samaritano. Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Saludos, Indiana Solís y Leila Wilson. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones.
Lo asaltaron. Cayó en manos de ladrones. Saludos, Mario Silva. Y este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon. Se fueron, lo dejaron medio muerto. Y resulta que viajaban por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió de la ruta, se desvió del camino y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió del camino, se desvió de la ruta y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó sus heridas, lo montó en su propia cabalgadura. O sea, este viajero se bajó de su montura, de su asno, de su burro, de su caballo, qué sé yo, lo que en cualquier cabalgadura que llevaba, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídelo, le dijo, y lo que gaste usted más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta Jesús, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto de la ley que estaba con Jesús le dice inmediatamente, el que se compadeció de él. Anda tú y haz lo mismo, concluyó Jesús. Jesús está en este rifirrafa, en este intercambio con este maestro de la ley. Este hombre era un experto de la ley. Y le pregunta qué hay que hacer para ir al cielo. ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna, para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con esta parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. El camino de Jerusalén a Jericó, buena Flor de María Medina Duarte, saludos hasta Camuapa. Leilita Wilson está por ahí también, Nidia Fields. El camino de Jerusalén a Jericó le decían el camino de la sangre. Nicaragua está pasando por un camino de sangre en estos momentos. Nicaragua está en ese camino de sangre. Nicaragua está en esa ruta de sangre y cayó en manos de unos ladrones, dice la palabra de Dios. Cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, la golpearon, la tienen medio muerta. Así está Nicaragua, golpeada, tirada en el camino, asaltada, robada, vejada. Ahí está Nicaragua tendida en el camino. Déjeme decirle que hay una obra de arte de los pintores desde el Renacimiento para acá que han pintado las escenas bíblicas, y una de las escenas que han pintado ha sido la parábola del buen samaritano. Unas pinturas preciosas, las estuve viendo hoy por la tarde. Y pintan a este viajero completamente, si no completamente, casi desnudo o semidesnudo, golpeado, herido, agonizante. Así está Nicaragua.
La han dejado desnuda. La están desnudando de sus bosques. La están desnudando de sus minerales. Están saqueando las piedras, la arena, el oro, la madera. La están desnudando, la están hiriendo. La están saqueando, la están robando. Y está ahí tirada a medio camino. ¿Y quién es el que pasa primero? Dice, resulta que viajaban por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió. El sacerdote se desvió del camino y siguió de largo. ¿Y quién simboliza este sacerdote? No me tomen a mal, por favor. No voy a hablar mal de ningún sacerdote. Yo no estoy aquí para hablar mal de nadie. Yo no estoy aquí para hablar mal de nadie. ¿Quién simboliza a este sacerdote? Mucho menos de un siervo de Dios. Pero hay que ver la simbología del sacerdote que pasó de largo. El sacerdote que se desvió de la ruta y siguió de largo. ¿Quién es este sacerdote? Saludos, Andrea Lanusa. Este sacerdote simboliza a todos aquellos que aparentan ser algo que no son. Usted se hubiera imaginado que un sacerdote se hubiera parado. Andaba en las vestiduras de sacerdote. Era un sacerdote, pero no tenía el sacerdote en su interior. O sea, aparentaba por fuera ser un sacerdote, pero por dentro no era un sacerdote. No se parió, se desvió del camino, se desvió de la ruta y siguió de largo. Hay muchos hermanos que se han desviado de la ruta, que aparentan ser lo que no son. Les encanta llenarse la boca. Les encanta echarse alabanzas a sus egos. Les encanta decir que yo hago esto, yo hago aquello, yo esto. Y no hacen nada. Aparentan ser lo que no son. No hacen nada. Y tratan de desvirtuar a los que hacemos un pequeño esfuerzo, a los que estamos haciendo algo pequeño, pero estamos haciendo. Estamos poniendo nuestro granito de arena, pero lo estamos poniendo. Hay otros que no, hay otros que aparentan poner el grano de arena. Aparentan que están haciendo. Aparentan, están vestidos de sacerdotes, pero no lo son. Están vestidos de azul y blanco, pero no lo son. Están vestidos de líderes, pero no lo son. Están vestidos de activistas, pero no lo son. No son nada. No son nada. Y piensan que atacando o señalando o desvirtuando a los que hacen algo, ellos van a lograr ser algo. Y no funciona de esa manera. Son los sacerdotes que se desvían del camino, se desvían de la ruta y pasan de largo. No les importa ver a Nicaragua ahí golpeada, vejada, humillada, herida. No les importan los prisioneros políticos. No les importa. No les importan los asesinatos, no les importa nada, les importa su apariencia. Les importa que digan fulanito, sultanito. Llenan sus egos. Les encanta el yoyo, les encanta jugar al yoyo. Se pavonean, parecen pavorreales. Se pavonean, se sacuden y estiran las plumas.
porque yo aquí, y porque yo acá, y porque yo de acá, y porque yo de allá, y no, y fulanito, y fulanito, y empiezan a hablar de fulanito y de sultanito, empiezan a hablar de don fultano, y de don zulano, y de don fulano, y empiezan a hablar de todo el mundo. Porque tienen que mantener ellos la imagen de un sacerdocio. Tienen que mantener la imagen de un sacerdote. Tienen que mantener el disfraz de Halloween. Yo no compagino con Halloween, no celebro Halloween, pero me divierto viendo los caracteres en el trabajo, en la calle, cuando voy a trabajar ese día, cuando salgo a la calle ese día, miro a las personas con sus disfraces, algunos disfraces ocurrentes, otros disfraces tétricos, malignos, como lo que debería, como es Halloween, y algunos disfraces ocurrentes, algunos disfraces también muy originales. Y un disfraz que miro mucho en Halloween es el de sacerdote. Miro mucha gente disfrazada de sacerdote. Y así hay muchos disfrazados de activistas, de sacerdotes, que se llenan la boca y lo único que les preocupa es cuántos seguidores tienen. A mí no me importa si hay 5 personas viendo este video live, o si hay 18, o si hay 10, o si hay 15, o si hay 200 o 300, a mí no me importa. Yo lo voy a hacer y voy a expresarme y voy a decir lo que siento. Por eso hago este video live de mi página personal, porque es mi opinión personal. Y me gusta expresarme y transmitirle a otros lo que yo pienso. Saludos a René Flores hasta en San Bernardino, California. Aika, ¿cómo está Aika? Andreita Lanusa. Leilita Wilson, saludos. Y estos sacerdotes han desvirtuado la lucha, han desvirtuado el camino, se han desviado del camino, se han desviado de la ruta y están pasando de largo al hombre asaltado. Están pasando de lado a Nicaragua. Están pasando por un lado a los prisioneros políticos. Están pasando por un lado a las madres de abril. Están disfrazados de sacerdotes. Están con el hábito. Están con la sotana. Están con el se me olvida el nombre de la pieza aquí del cuello. Pero no lo son. Están disfrazados de líderes, de activistas, de periodistas. Están disfrazados de todo, pero no muestran lo que en realidad son. No muestran que se han apartado del camino. No muestran que están apartando a otros del camino. No muestran que están confundiendo a la gente. No muestran sus verdaderas intenciones. Sino que simple y sencillamente es un sacerdote que pasa de largo, que se desvió del camino, se desvió de la ruta para seguir de largo a sus intereses personales, a sus ambiciones políticas, a sus ambiciones económicas. Y estos sacerdotes falsos, estos líderes activistas disfrazados, piensan de la única manera que les va a funcionar el disfraz es eliminando a los que los detectan, es eliminando a los que los pudieron detectar.
los que los pudieran detectar, es eliminando a los que en realidad son sacerdotes, a los que en realidad son activistas, es eliminando a los que en realidad son líderes. Yo voy a deshacerme de este líder, yo me voy a deshacer de este activista, yo me voy a deshacer de este sacerdote y me voy a poner en su lugar con el disfraz. Nadie va a echar de ver la diferencia. Porque estoy bien disfrazado, estoy bien vestido, estoy con la sotana, con la cotona, con el hábito, se me va el nombre de la piececita aquí blanca del cuello, y nadie va a echar de ver de que me estoy desviando de la ruta, que estoy desviándome del camino y que voy a pasar de largo. Y que voy a pasar de largo. Nadie va a echar de ver porque estoy bien disfrazado. Y seguimos con la parábola. Y la parábola dice que después del sacerdote pasó un levita. También llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. Un levita, ¿quién simboliza el levita? Los levitas eran de la tribu de Leví. Eran los maestros de la ley, los que estudiaban la ley, los que se especializaban en estudiar la ley mosaica, la Torá. Se especializaban en el estudio de las leyes y las cumplían, eran ortodoxos, las cumplían al pie de la letra. Si lo pasamos al ámbito físico, recuerden que estamos hablando de cuestiones espirituales aquí. Si pasamos el levita al ámbito físico, ¿a quién tenemos? A un experto en la materia, a un experto en la ley. Los levitas eran los políticos de aquel entonces. Los levitas eran los políticos de su era. Era una teocracia. En los tiempos de Jesucristo, los sacerdotes, los levitas, la clase de sacerdocio, que era la tribu de Leví, eran los que gobernaban al pueblo, eran los políticos. Los levitas son simbólicos de los políticos. Son los expertos en la ley constitucional, son los expertos en la ley electoral, son los expertos en partidos políticos. Y los levitas, ¿y qué fue lo que hizo el levita? Está viendo el levita a Nicaragua, está viendo a Nicaragua robada, asaltada, semidesnuda, tirada en el camino, herida. Saludos a Oscar Antonio Bonilla. Está viendo el levita, está viendo a Nicaragua ahí, en la ruta, saqueada, robada. Una Nicaragua que le están robando sus minerales, su oro, su plata. Una Nicaragua que le están robando sus recursos naturales, su madera, sus bosques, sus árboles. Una Nicaragua que le están saqueando a su pueblo. Y los políticos lo están viendo. Saludos a Francisco Mairena, Marianela Orozco.
Débora Osorio. ¿Y qué es lo que hace el político? ¿Qué es lo que hace el levita? Se aparta de la ruta. ¿Qué es lo que hizo el levita en ese entonces? Se apartó de la ruta. Se desvió. Se desvió del camino. Lo dice la parábola, no lo digo yo. Se desvió el levita al ver a Nicaragua saqueada, humillada, mancillada, herida, sangrando, en el camino de sangre. Recuerden que el camino de Jerusalén a Jericó le decían el camino de sangre, de tanto asesinato y de tanto robo que había en ese camino. De tanta gente que caía muerta en el camino, le decían el camino de la sangre. ¿Y qué es lo que hace el político? Se desvía. Se desvió, siguió de largo, pidió elecciones, se olvidó de los prisioneros políticos, se olvidó de la justicia. El levita, que era la clase que gobernaba en la teocracia israelita, era la clase política. El levita, en vez de ayudar, se desvió. Se desvió del camino y siguió de largo. Siguió de largo buscando sus intereses propios. Siguió de largo buscando sus intereses económicos, sus intereses personales, sus intereses políticos. El levita se apartó de la ruta, se desvió del camino, se desvió de la ruta, siguió de largo y dejó a Nicaragua ahí tendida, adolorida, saqueada, robada, mancillada, vejada, golpeada, herida, sangrando, casi destruida. Y el político siguió de recto, pasó de lejos, pidió elecciones, se dedicó a curulear, quiere un curul. Se dedicó a buscar listas de diputados, se dedicó a buscar precandidatos para los partidos políticos. Se olvidó de la Nicaragua herida, se olvidó de la Nicaragua mancillada, se olvidó de la Nicaragua sangrando, se olvidó que Nicaragua estaba tirada en el camino de la sangre. Se olvidó que estaba siendo saqueada, robada. Y ahora están pagando las consecuencias. Pero un samaritano, dice la parábola, un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Saludos a María Esmeralda, Marquito Burros, por ahí miré a Oscar Antonio Bonilla, Francisco Mairena. Se les dijo que cayeron por baboso, dice Andrea Lanusa. Ligia Adams. Ligia, saludos Ligia. Ya rato que no te miraba, Ligia. Recuerden que me tienen restringido Facebook. Facebook me tiene un shadow ban, me tiene completamente restringido. Así que les pido a las pocas personas que están ahí presentes que logran entrar a la transmisión, les pido por favor que compartan esta transmisión. En su pared de Facebook, en su página de Facebook, en su grupo. En fin, ayuden a diseminar la transmisión. Se acercó el samaritano viéndolo. Un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él.
El samaritano era el extranjero. El samaritano era rechazado por los israelitas. Era el extranjero. El samaritano era impuro. No lo dejaban que se acercara a un israelita. No permitían que los tocaran. Porque según la ley eran personas impuras y al tocarlos se volvían impuros y tenían que pasar por todo este ritual de purificación para poder regresar a su casa o a su bendiciones, Carlito Marenco. Y el samaritano se compadeció del hombre, se compadeció de Nicaragua. Gracias, Carlito, gracias. Se compadeció de Nicaragua. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. El aceite simbolizando la oración. La unción, la oración, se las vendó. Lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se la dio al dueño, cuídelo. Y si gasta más, yo se lo pago cuando vuelva. Ese fue el buen samaritano. Ese fue el extranjero, el exiliado, que le está dando 2 monedas de plata a nuestra Nicaragua, usted que está haciendo una donación para un hermano en Costa Rica, usted que está enviándole $20, $30 a un hermano que está luchando desde adentro, usted que está en la ruta, que está seguro de lo que está haciendo, no se ha apartado de la ruta, no se ha apartado del camino, no se ha dedicado a la electorería, no se ha dedicado a curulear, no se ha dedicado a la politiquería, no se ha dedicado a andar con mantas pidiendo elecciones, no se ha dedicado a andar apoyando a los candidatuchos sin partido. Ese es el que no se ha apartado de la ruta, ese es el buen samaritano, el que no se apartó del camino, el que está viendo a su hermano y lo ayuda. ¿Cuál de estos tres, dice la pregunta a Jesucristo? Pregunta a Jesucristo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la Biblia. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo de Nicaragua? ¿El que anda apoyando un candidato? ¿O el que le está enviando $30 a la familia de un prisionero político para que le compre un paquete de comida? ¿Quién es el prójimo de Nicaragua? ¿Quién es el buen samaritano? El que se pone a cantinflear en las redes sociales y no levanta de su silla ni una sola vez. El que se pone a cantinflear, a tirar chifleta. Los que son prostitutos de la lengua. Pero no se levantan. No se levantan de la silla para ayudar a alguien. No se levantan de la silla para ir a una protesta. No se levantan de la silla para ir a un plantón. O se meten 6 meses. Hace 3 meses que empezaron a criticar a una persona que tiene
10 años de estar luchando, 20 años, 15 años, y tienen 3 meses de estar, empezó hace 3 meses y los 3 meses ha venido criticando. ¿Ese es el buen samaritano o el que envió 30 pesos a su hermano para que le compre una paquetería a un prisionero político? ¿Es ese el buen samaritano o el que envió 30 pesos a su hermano que está en México esperando pasar a pedir asilo político? ¿Es ese el buen samaritano o el que ayudó a una madre de un prisionero político? El que le envió 30 pesos a un exiliado en Costa Rica para que comiera, aunque sea 2, 3 días. ¿Cuál es el buen samaritano? ¿El que quiere derrocar a la dictadura o el que quiere elecciones con la dictadura? ¿Cuál es el buen samaritano de Nicaragua? ¿Cuál es el prójimo de Nicaragua? Saludos a Porfirio Berríos, tu hermano Porfirio. Dios te bendiga, Porfirio, a ti y a tu familia. Nicaragua está tirada en el camino. Nicaragua está robada, asaltada, saqueada. Está herida, está sangrando ahí en el camino. Y pasaron todos los líderes activistas falsos y se desviaron de la ruta. Reflejados en el sacerdote. Les repito lo que dije al principio. No estoy atacando a ningún sacerdote ni a nadie que ejerza, que sea un siervo de Cristo, ni el siervo de la iglesia, cualquier iglesia que sea. Estoy hablando como la parábola. Estoy hablando simbólicamente. Nicaragua está tirada a la par del camino y los falsos líderes, los falsos activistas, los saltimbanquis. Averigua ahí en el diccionario qué es lo que significa saltimbanqui. Yo no lo sabía tampoco. Mi papá utilizaba mucho esa palabra. Yo no lo sabía hasta que llegué a secundaria y lo averigué en un diccionario qué es lo que significaba. Averigüe qué es lo que significa saltimbanqui. Los saltimbanquis, los líderes falsos, los cantinfleros, los protagonistas de la isla de la fantasía. Solo fantasías. Solo fantasías predican. Se dedican a predicarle fantasías al pueblo. Se dedican a anunciar el avión. Se dedican a anunciar el avión de la isla de la fantasía. Venían a las elecciones, se les acusaba, yo los decía, yo los señalaba, ustedes están buscando elecciones. No, nosotros no estamos buscando elecciones. Después vinieron los candidatos. Ahí salieron todos los saltimbanquis, ahí salieron todos los de la isla de la fantasía.
Llegaba un candidato, el avión, ¿se acuerdan de la isla de la fantasía? Anunciando que había llegado el avión. Todos los saltimbanquis. Después empezaron a meter a los políticos presos. Se les advirtió, se les dijo, no hagan eso, no hay elecciones, no pueden haber elecciones con la tiranía, no pueden haber elecciones con la dictadura. Cayeron los políticos presos. El avión, ahí salen todos los saltimbanquis anunciando el avión. Sale la ley Renacer. Ahí está la ley Renacer, la ley Renacer. El avión. Ahí están todos los saltimbanquis anunciando el avión. Les encanta cantinflear al pueblo. Les encanta. Les encanta entretener. Se apartan de la ruta. Se apartan del camino. Y miran a Nicaragua de largo. Miran a Nicaragua humillada, mancillada, herida, sangrando, asaltada, robada, moribunda, agonizando en el camino. Y como el sacerdote, se desvían de la ruta y siguen de largo. Porque tienen que anunciar el avión. Es más importante el avión de la isla de la fantasía que pararse a la par del camino a curarle las heridas a Nicaragua, a echarle vino y aceite, a gastarse 2 monedas de plata. Los políticos, los levitas, se les pidió que no insistieran en elecciones y siguen, están presos. Hay más de 15 políticos presos. Hay 5 candidatos presidenciales presos y siguen pidiendo elecciones en Washington. Inconcebible. Inconcebible. Inimaginable. Siguen pidiendo elecciones en Washington. 125 prisioneros políticos no fue suficiente. No es suficiente. Metieron a 15 políticos prisioneros. No es lo mismo 125 prisioneros políticos que 15 políticos prisioneros. No es lo mismo. No es lo mismo. Inconcebiblemente, impensablemente. La semana pasada vi una pancarta allá en Washington pidiendo la ley Renacer y al lado de la pancarta de la ley Renacer pidiendo elecciones. Queremos elecciones. Pedimos elecciones. Después se niegan, después dicen que es mentira. Después dicen que es mentira. Inconcebible. Los levitas están viendo a Nicaragua. Están viendo a Nicaragua tirada en el camino. Están viendo a Nicaragua herida. Están viendo a Nicaragua sangrando. Están viendo a Nicaragua robada, asaltada, saqueada. Están viendo a Nicaragua agonizando, muriendo en el camino. Y en vez de sanarle con vino y aceite sus heridas, en vez de vendarla, en vez de prestarle el caballo,
o la montura para llevarla, en vez de darle 2 monedas de plata a un prisionero político, a una madre de Abril, a alguien que esté pidiendo para la paquetería de un prisionero político, a un exiliado que está en México para que venga para Estados Unidos, en vez de darle esas 2 monedas de plata, se gastan las 2 monedas de plata en ir a Washington a pedir elecciones. Y en Nicaragua siguen asesinando campesinos. Ahí anunció Mikey. Ahí anunció La Voz. Ahí salió en varios otros páginas de las redes sociales que siguen asesinando campesinos. Inconcebible. Es mi cumpleaños, como les dije, estoy en la víspera de mi cumpleaños. Y yo sé que hay mucha gente que le caigo bien, hay mucha gente que compagina conmigo. Saludo a Vanesita Delgado, nada de nada. Gutiérrez, saludos, Gutiérrez, José Ángel Andrade. Carlitos Marenco nos advierte de los paramilitares que están entrando por Texas, hay que activarse. Ya pasé la información, Carlos. Vanesita Delgado está ahí con nosotros. Nada de nada. Mi amiga Sasa, desde que empezó esto, desde que empezó la lucha. Marcia Silva, saludos Marcia. No llego al final de los mensajes. Porfirio Berrío. Gracias Vanesita, gracias Porfirio, gracias Emanuel. Y yo les voy a pedir algo. A los que les caigo bien y a los que les caigo mal también, si me quieren hacer un regalo. A los que les caigo mal, a mis enemigos. A mis enemigos de gratis que tengo. Al que me quiera hacer un regalo, que le haga un envío a los exiliados que están en México. Al que me quiera hacer un regalo a mí, haga un envío. Ahí está el grupo hay varios exiliados en México ahorita. Está nuestro hermano Lenín Salablanca en México. Está otro grupo también que prefiero no decir los nombres por seguridad. Pero hay personas que son importantes para la lucha. Hay personas que son reales en la lucha. Hay exprisioneros políticos. Ustedes saben quiénes son. Todos ustedes que están ahí en la transmisión están envueltos en la lucha. Y ya saben, ya se dieron cuenta que hay grupos, hay exprisioneros políticos, hay hermanos que están ahí en México, que están en el camino. Están tirados en el camino. Como el hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. Ustedes saben quiénes son. Ustedes lo han visto en las redes sociales que están allá. Y si no saben quiénes son y quiere hacer un envío, mándeme un mensaje privado. Yo le voy a dar la información para que le envíe a estos hermanos. No me lo envíe a mí, envíeselo a ellos directo a México. Actúe como un buen samaritano. No se gaste el dinero en viajar a Washington a pedir elecciones. No se gaste el dinero en una pancarta que diga pedimos elecciones. No gaste el dinero en eso. Porque entonces está actuando como el sacerdote y el levita que pasaron de lejos. No se gasta el dinero en pagar un pasaje a Washington para ir con los grupos electoreros a pedir la ley Renacer para que garantizar las elecciones con la dictadura.
No. No desperdicie su dinero en eso. No desperdicie las 2 monedas de plata. Envíeselas a su prójimo. Allá a Costa Rica. Envíeselas a su prójimo. Allá en México. Envíenselas a su prójimo. A la familia de los 125 prisioneros políticos para que le compren un paquetito de comida. Actúe como el buen samaritano de la parábola. Entonces, concluye Jesús, entonces, anda, entonces, y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Compadécete. Saludos a Vanesita, a Donari. Lo quisiera poner déjenme ver. Lo quisiera poner en el aire. Lo quisiera poner aquí en la transmisión. Ya rato que no interactuamos de esa manera. Compórtese como un buen samaritano. No desperdicie su dinero en pancartas pidiendo elecciones. No desperdicie tu dinero viajando a Washington a pedir elecciones para ayudarle a la dictadura, para ayudarle a la tiranía. Utilice esas 2 monedas de plata como en la parábola para compadecerse de su hermano que está en México, esperando un milagro de Dios para cruzar a Estados Unidos con asilo político, para aplicar su asilo político. Compadézcase y envíe esas 2 monedas de plata a un familiar de un prisionero político para que le compren su paquetito de comida. Compadézcase y envíele esas 2 monedas de plata a un exiliado en Costa Rica. Compadézcase. Actúe como el buen samaritano. No actúe como el levita, el político o el falso activista. No actúe como los políticos y como los falsos líderes, los falsos activistas representados por un sacerdote que no es un sacerdote en su corazón, solo de vestidura. No se dedique a cantinflear al pueblo. Dedíquese a accionar. Tome acción. Levántese de la silla. Levántese de la silla. Levántese de la silla y tome acción. No mueva nada más la quijada. Anunciando el avión. El avión, sale la ley Renacer, el avión. Más de 200 protestas y plantones, más de 18 marchas y caravanas. Múltiples actividades hemos visitado. Hemos ido a Washington 3, 4 veces a plantarnos, a protestar. Bienvenido al Club de los Desvelados. Misiones de ayuda. Hemos llevado misiones de ayuda a Costa Rica. Hemos repartido comida a familias enteras. Ahí está Lenín Salablanca en México. Ahí está Jeffrey Jarquín también. Ya que salió ahí en la transmisión.
Compadézcase y ayúdele a estos hermanos que están en México. No gaste su dinero, no gaste sus 2 monedas de plata en una pancarta que diga pedimos elecciones. Da asco eso. Ahí está uno de los hermanos que necesita ayuda. Diríjase a él. Aún con todos los presos políticos, aún con los mismos políticos presos, más de 15 políticos presos, 5 candidatos presos, y sigue la mafia electorera de Washington, sigue la mafia electorera pidiendo elecciones. Hay que avanzar, hay que ayudarles a avanzar a estos hermanos que están en México. No nos olvidemos de ellos. Actuemos como el buen samaritano, no como el levita ni como el sacerdote. Saludito a Francisca Gutiérrez. Por ahí miré a Don Arias San también. Porfirio. Vanesita. No me deja agregar absolutamente a nadie en la transmisión. Estoy completamente bloqueado. Saludos a William Olivas, que últimamente me está tirando en todas las redes sociales, no sé por qué. Pero bueno, eso es normal. Después se va a dar cuenta que está equivocado. Y estos hermanos, ahí está, mira, ahí está uno. No estoy hablando por hablar, ahí está Jeffrey. Contacte a Jeffrey, mándele ayuda, que necesita ayuda para venirse, para que pase de donde está estancado. Dejen de estarse gastando dinero en apoyar elecciones, en apoyar proyectos huecos y vacíos. Cuando tenemos a Nicaragua herida, sangrando, tirada en el camino, saqueada, robada, asaltada. Humillada, vejada, pisoteada. Y se están desviando de la ruta. Está Darvich, también en México. Está Darvich, está Jeffrey, está Lenin y están otros. Se están desviando de la ruta, como el sacerdote. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, cuando vio, se desvió del camino. No quería confrontar a la Nicaragua herida. No quería confrontar la realidad. No quería confrontar que estaba la Nicaragua tirada, humillada, asaltada, robada, sangrando, moribunda, agonizante. No querían confrontar la realidad y se desviaron de la ruta. Se desvió del camino y siguieron de largo. Y tenía eso aquí en mi garganta y quería transmitirle ese mensaje a ustedes. Tenemos una crisis en México, tenemos una crisis en las fronteras. Tenemos muchos hermanos, bien o mal,
exprisioneros políticos, activistas que estuvieron en las universidades, en los tranques, estuvieron ahí exponiendo sus vidas, estuvieron ahí exponiendo su pellejo. Algunos de ellos cayeron presos, estuvieron presos por una cantidad de tiempo larga, grande. Y estos activistas necesitan su ayuda. Están estancados en México. Algunos vienen por Guatemala. Algunos están saliendo. Otros están en Costa Rica que no pueden moverse tampoco. Y hay gente que está gastando dinero para pedir elecciones. Hay activistas falsos que están atacando a los que están actuando. Hay grupos que se han apartado del camino para no ver la realidad de lo que está pasando en Nicaragua. No quieren darse cuenta que Nicaragua está agonizando. No quieren darse cuenta que está sangrando. Que los ladrones, los saqueadores, los salteadores la tienen agonizando, sangrando a la orilla del camino. Como el viajero de la parábola. No se quieren dar cuenta y siguen insistiendo en los proyectos electorales. Siguen insistiendo en las elecciones. Siguen gastando sumas de dinero. Y esto lo he denunciado antes yo, pero ahora lo estoy denunciando con más ahínco. Siguen invirtiendo dinero que les ha sido dado para el pueblo de Nicaragua, que les ha sido dado para los exiliados, en gastar pasajes, en pasajes para ir a Washington, en pasajes para viajar a Washington, en pasajes para viajar de otros estados a Washington, a pedir elecciones. Hay una crisis en estos momentos en México. Hay una crisis en Costa Rica también. Están hablando de cerrar la frontera, están saliendo los nicaragüenses en masa. Masivamente están abandonando nuestra patria. Ahí vienen revueltos de todo. Ahí hasta paramilitares están siendo denunciados, que vienen muchos paramilitares también. Y el monstruo que tiene recursos está utilizando los recursos para seguir con el proyecto electoral. A pesar de que la mitad de los candidatos están presos, la mitad de los políticos están presos, ellos siguen insistiendo en ir a elecciones con la tiranía, con los criminales, con los asesinos, con los salteadores del camino. Así que les pido la noche de hoy
les pido en la noche de hoy que actúen como el buen samaritano. Si quieren gastarse 2 monedas de plata, utilícelas en los hermanos prisioneros políticos que están en México, en los hermanos activistas que están en Costa Rica o en Guatemala. No siga perdiendo su tiempo y su dinero en elecciones, en candidatos, que eso no va a llegar a ningún lado. Así que contacte a estos hermanos. Mira, ahí está uno, ahí está Jeffrey. Jeffrey sabe muy bien la situación, sabe de lo que estoy hablando. Hablen con él. No me crean a mí, no le crean al gordo loco de Facebook, no le crean al gordo loco de Miami. Pregúntenle a ellos directamente. Y vamos a actuar como el buen samaritano. No actúen como los políticos, no actúen como los falsos líderes, no actúen como los saltimbanquis, no actúen como los que anuncian el avión. Actúen como un buen samaritano y tome acción por estos hermanos que están necesitados. Tome acción con la paquetería de un prisionero político. Tome acción con un hermano exprisionero político que está en México. Tome acción con un hermano que está en Costa Rica, en Guatemala. Tome acción y renovemos nuestra compasión. Renovemos, ya me hizo reír nada de nada. Renovemos nuestra compasión. Renovemos nuestro amor y nuestra compasión por el prójimo. Y tomemos acción. No seamos nada más bla 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 bla. No seamos como el que anuncia el avión, como el que anuncia las fantasías. Las elecciones son una fantasía. La ley Renacer es una fantasía. La NICA Act es una realidad, es real, ya está aprobada, ya es una ley. Ejecútenla. La ley Renacer es una fantasía electoral. La ley Renacer es un sueño erótico para los electoreros. La NICA Act es una ley real y es el terror de los sancionados. Si le aplican la NICA Act al Moclín directamente, está acabado. Si le aplican la NICA Act a todos los testaferros del ejército, están acabados. Ahí está la ley, está aprobada, está vigente, está lista para ser ejecutada. No le crean a los que anuncian el avión de la isla de la fantasía. No les crean. El avión, dice. Es una fantasía. Lo real es lo que tenemos a mano, lo real es lo que está listo, lo real es lo que se puede ejecutar.
Con eso nos vamos a despedir. Estuve tratando de meter a Donari y a Vanessa y a Jeffrey en la transmisión, pero no se pudo. No me deja el sistema, estoy bloqueado. Les pido por favor que antes que se desconecte compartan en su pared de Facebook, en su página de Facebook, en sus grupos de Facebook. Compartan la transmisión para contrarrestar un poco las restricciones que me tiene impuesta Facebook. Y sí estoy restringido, estoy completamente restringido y totalmente restringido. Vamos a darle las gracias a Dios. Gracias, Padre Todopoderoso, por todo y cada uno de los hermanos que estuvieron aquí presentes por nosotros. Pon tu mano, Señor, sobre Nicaragua. Pon tu mano de poder sobre Nicaragua. Libérala, Padre, de esas fuerzas demoníacas, de esas fuerzas diabólicas que han tomado control de nuestra sociedad, de nuestra patria, de nuestro territorio nacional. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que cubras con la sangre de Cristo a Nicaragua. De norte a sur, de este a oeste, la cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos ante tu presencia a nuestros hermanos prisioneros políticos y a sus familias, para que seas tú ministrándoles libertad, Señor, en sus corazones, en sus espíritus, en sus mentes. Dale fuerza a Nicaragua, Señor, fuerza a nuestros hermanos prisioneros políticos, fuerza a todos los que están luchando desde adentro, los bendecimos, Señor, en tu nombre. Bendecimos, Padre, a todos los que están luchando desde adentro, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por estos hermanos que ofrendaron su vida, ofrendaron su sangre por nuestra patria. Los bendecimos a ellos, a su familia, y esperamos justicia, Padre, para todos y cada uno de los que fueron asesinados y cuyas vidas les fuera arrebatada por las balas rojinegras. Señor, te pedimos protección y te pedimos que proveas para nuestros hermanos refugiados en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, para nuestros hermanos que están en México, en la frontera, Señor, provéele, toca corazones, Padre, para que les sea proveída la ayuda necesaria para que alcancen su objetivo de asilo político a donde tengan que llegar, Señor, a Estados Unidos, a la frontera. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. A Dios sea toda la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ten misericordia de Nicaragua, Señor. Libérala de esas potestades demoníacas. Libérala, Señor, de esos gobernadores de las tinieblas. Porque tú eres el Rey Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el que quita y pone reyes. Te pedimos, Padre, que liberes a nuestra patria de ese mal gobierno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo creemos con nuestra fe que tú nos has ministrado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te damos las gracias, Señor, por haber escuchado esta oración. Te bendecimos, te glorificamos, te alabamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Saludos a Marcia, Auxiliadora Mejía, Nicanor. Nicanor tiene razón en muchas de las cosas que dice. Dios te bendiga, Nicanor. Leila Wilson, me despido. Lizeth Vega. Saludo a la gente de Boom. Allá está Boom en Guatemala, el bloque de unidad nicaragüense. En Guatemala, Boom. Donari, mi hermano Donari. Indianita Solís. Besos, abrazos.
Dije Adams. Solonica, estaba Solonica ahí, no lo había visto. Saludos, Solonica. Pasen muy buenas noches a todos. Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos ponemos en las manos de Dios, que guarde nuestro sueño, que guarde nuestra entrada y nuestra salida. En nombre de Jesús, los bendigo a todos. Viva Nicaragua libre, libertad a los prisioneros políticos, libertad a los 125 prisioneros políticos, libertad a los 15 políticos prisioneros, justicia para nuestros hermanos asesinados y democracia para nuestra patria. Pasen buenas noches, hermanos.